Cordial saludo, profesora Ingrid Tatiana. Mi nombre es Diana Carolina Aparicio Bautista y mi compañera Jessica Tatiana Lombana Buitrago. Esta es la presentación de nuestro portafolio número 3, que se titula La autonomía en mi proceso de formación y la proyección hacia mi quehacer como trabajadora social. Para este momento nos pareció pertinente traer la consigna de aprendizaje del portafolio número 3 de Educación Liberadora, donde se cita que hemos aprendido que la educación es un proceso de humanización que parte de la autonomía de quien se educa, pero que para lograr el éxito en el aprendizaje es necesario desarrollar valores y competencias que se van a ver expresadas en la calidad del profesional en el que algún día nos hemos de convertir. Introducción. El presente ejercicio da cuenta de una revisión exhaustiva del material alusivo a la temática de autonomía en la educación por Constantin Cami y Philippe Meiriu, misma que será apoyada con la técnica de mapa mental. Aunado a esto, una serie de reflexiones a modo conclusivo, donde develaremos nuestra postura personal frente al hecho de cómo se expresa la autonomía en la Fundación Universitaria Claretiana y particularmente en nuestro proceso formativo. A continuación daremos a conocer los conceptos más importantes visualizados en este mapa mental, donde en este caso citamos a Cami Constance, de origen suizo, socióloga, psicóloga, con un doctorado en educación que se encamina por la psicología genética y la teoría piagetiana. Entonces, para dar inicio, vamos a referenciar o a dar a entender qué es la autonomía. Y la autonomía es la que es capaz de generar aquel pensamiento por sí mismo con un sentido crítico en cualquier individuo. Inicialmente Cami Constance lo citaba o lo aplicaba en la etapa de la niñez, pero esto pues se ve involucrado en todas las etapas del ser humano. ¿Qué genera la autonomía? En este caso, claramente una enseñanza hacia la ciencia en pro de un desarrollo de la autonomía y de generar aquellas actividades que tengan un sentido crítico para el mismo individuo con las propias respuestas a las necesidades que puedan presentarse dentro de su ámbito de desarrollo. Encontramos la autonomía moral y la autonomía intelectual. En la autonomía moral resaltamos la heterotomía, que es aquella que se encamina por las reglas establecidas y por la voluntad de aquellas personas que generan una autoridad sobre, en este caso, el niño. Y por otro lado, la moral es la que nos hace entender qué es lo bueno y qué es lo malo en determinado momento para el individuo, y la reciprocidad desde los puntos de vista. Yo doy lo que recibo. Si recibo un maltrato, se generaría un maltrato. Si recibo un buen trato, se generaría un buen trato. En este caso sería por parte del niño. ¿Qué nos haría autónomos en este caso? En este caso se generaría esa autonomía sobre la conformidad y la rebelión y los cálculos de riesgo que están sujetos al desarrollo del mismo ser humano. Lo que nos lleva a pensar en la reciprocidad que se entiende entre el alumno y el educador frente a las interacciones educativas que se puedan tener entre sí. En la autonomía moral vemos con bastante relevancia la gobernanza asimismo sobre lo que es bueno y lo que es malo. Ya se entiende aquí más el tema de los valores y aparece cuando la mente considera necesario considera lo que es necesario sin ninguna presión externa. Encontramos que generaría en este caso la autonomía, exclusión temporal y permanente de un grupo, cuando es bueno y cuando es malo, consecuencias directas y materiales de acción. De pronto se entiende también privatización, que se puede privar al niño de ciertas, no sé, premios o algo como incentivos para generar de pronto una corrección frente a algo que se identificó, sea bueno, sea malo, que en este caso también podría llamarse indemnización.
y una expresión del educador hacia el niño de forma de desagrado o de desaprobación para dar a entender que fue malo lo que hizo de pronto el niño. ¿Qué encontramos por autonomía intelectual? Esta tiene una relación bastante similar a la autonomía moral, que también es la capacidad de gobernarse a sí mismo, pero en este caso sobre lo que es falso y lo que es verdadero. La heterotomía, perdón, sigue los puntos de vista de otras personas. Es decir, el niño es encaminado por aquello que le enseña el adulto para tomar las decisiones de su mismo desarrollo. Encontramos la imposición de los cuestionamientos sociales, que es lo que el niño ve, o las interacciones sociales o actividades dinámicas que ve, sujetas a su mismo desarrollo, y estas son los que lo encaminan a tomar ciertas decisiones sobre su mismo desarrollo. Encontramos allí los estilos de aprendizaje. En este caso encontramos el reflexivo, el activo y lo motivacional, que son conceptos y aspectos que van ligados y se articulan con el desarrollo de la toma de estas decisiones. ¿Qué nos genera o qué genera la autonomía intelectual? Entonces, lleva al niño a pensarse a sí mismo con criterios de racionalidad. Se genera también un intercambio de ideas en el contexto de aprendizaje educativo que va muy ligado a lo reflexivo, activo y lo motivacional. Se genera una interacción social y de iniciativa personal por buscar aquello que es cierto o que no es cierto. Y se genera también es necesario contar con espacios que fomenten a pensar, sentir e imaginar para crear este contexto o para saber lo que es bueno y lo que es malo inicialmente. Va muy ligado al constructivismo esta autonomía intelectual, ya que se basa en lo que el contexto le permite o le facilita al niño para desarrollarse en su mismo ambiente, ya sea a nivel familiar, a nivel educativo o a nivel sociocomunitario. Adelante, Carlos. Gracias, compañera. Proseguimos con la parte inferior del cuadro, la zona púrpura. Ahora vamos a revisar la educación y principio de libertad conforme el pensador Philippe Meirieu. Al respecto de este exponente, que es un investigador y escritor francés, que es especialista en ciencias de la educación y de la pedagogía, justo es resaltar algunas de sus premisas, mismas que son exaltadas desde Zambrano 2009, quien acierta en hablar de una serie de fases que el exponente realiza en su proceso de pensamiento y en sus investigaciones conforme el progreso de los grupos que él observó. En un primer momento se habla del grupo a la pedagogía. En este momento sus estudios están muy enfocados, muy coherentes con el aprendizaje y la innovación en la enseñanza. Esto trabajado con un grupo específico en este momento y en el marco de la pedagogía por objetivos que posteriormente se convertiría, o bueno, tendría otra trascendencia conforme otra categoría, que sería la categoría de competencia. Su producción además circunda una época en la que la escuela ya no era la institución primera o exclusiva donde se producía el conocimiento. A pesar de no centrarse en metodologías adecuadas aún para la época, no obstante, el centro del proceso de aprendizaje siempre fue el estudiante. De sus investigaciones derivaron también una serie de observaciones frente al profesorado, a los profesores específicamente, que la mayoría estaban muy enraizados o muy pegados a la metodología tradicional. Es en este punto donde empieza a hipotetizar acerca de la reproducción social de los grupos, sus formas de organización y las lógicas dominantes de la educación, tales son la política y otras conocidas actualmente como la economía, el modelo capital. Importante en este periodo, además, sus investigaciones sobre la libertad del aprendizaje. Esto quiere decir que si el alumno es libre frente al saber y si el profesor es capaz de desarrollar un trabajo que inste al estudiante a alcanzar su libertad, el proceso será integral, será óptimo.
Esto también conforme un ambiente de tensión imperante entre esa posición arraigada a lo metodológico anterior y la necesidad de innovación que se requería. También en esta época el referente otorga un miramiento especial a los dispositivos relativos a técnica y al uso de la razón, profundizando en las realidades que imperaban en ese momento en las aulas, la preocupación de sí mismo, la libertad de los otros y sus capacidades. Proseguimos con el segundo momento, que es la educabilidad. Este concepto fue producto de un análisis del autor sobre los grupos, las dificultades intrínsecas que se estaban generando, las posibilidades que para sí también se gestaban y sus desafíos propios. Su objeto fue dilucidar o conocer la incapacidad, sobre todo de los docentes, para generar un aprendizaje significativo en los estudiantes y a su vez identificar las capacidades de los alumnos. Esta cuestión es bastante relevante para nuestro ejercicio porque, así como afirmaba el referente, y me permito referenciarlo textualmente, trabajar en el aula de clases es reflexionar sobre el aprendizaje, la relación entre sujetos y la ética en dichas relaciones. Aquí ya empezamos a percibir la aparición del componente ético que más adelante se desarrollaría en las siguientes etapas. Siendo esto el ideal es hacer todo lo posible para que el estudiante tenga éxito en su educación. Y de esta reflexión también derivan otras subsecuentes relativas al fracaso escolar, el cual el autor pensaba se debía a las pésimas metodologías, a la ausencia de un consejo metodológico y a la incapacidad de la institución para contextualizar la situación problemática. Por tanto, sus reflexiones las aúna con disciplinas como la filosofía, la sociología y la psicología para darle explicaciones más integrales y defender la importancia de la autonomía y la libertad en el proceso. Para la siguiente etapa, se prosiguió una pedagogía desde los dispositivos. El autor los define como mecanismos de control que operan mediante una serie de técnicas y discursos. Por su parte, también conceptúa la pedagogía como el escenario donde los principios de la educación se vuelven una realidad, se hacen tangibles. Allí cobran relevancia la razón, aludida en el primer momento, la ética, que ya fue el concepto que se empezó a manejar, la libertad, muy importante, y la autonomía, que también ya se había empezado a tratar. Por tanto, esto debe obrar con ahínco para que el estudiante logre transitar una verdadera emancipación hacia su vida adulta. Es decir, que tienen que actuar articuladamente. El dispositivo también le sirvió al autor para consolidar métodos de aprendizaje por medio de la historia y los métodos que estaban vigentes, vinculándolos con la educabilidad para alcanzar un óptimo nivel teórico que articulará la reflexión y la práctica. Ya en ese cuarto momento denominado física de la pedagogía, el ideal de Philippe era instrumentalizar ese aprendizaje. Para ello, crea un grupo específico de aprendizaje, mismo que resulta de una investigación sobre los grupos y las dificultades que se generaban con el acto de aprender. Aquí descubre también el vínculo entre la cognición en este proceso de aprendizaje y propone una nueva búsqueda de prerequisitos para desarrollar este aprendizaje, proponiendo además un modelo de formación para el profesorado. Ya en el culmen, en el momento final del proceso, aunque él fue un teórico que desarrolló mucho más su ejercicio investigativo, este momento se denominó pedagogía y modelo de aprendizaje. En él, el autor buscó definir las características propias de los modelos pedagógicos en medio de la cantidad de métodos que existían para la época y de movimientos pedagógicos. Es un momento además marcado por su intención de superar el tema de los dispositivos, darle un realce y profundidad al tema de la ética, hacer una crítica a los objetivos que se estaban convirtiendo en competencias y sugerir una nueva organización sobre las condiciones que se requieren para el acto de aprendizaje integral. Muy importante además en términos de reflexión científica sobre el rol social de la escuela. Sigue, compañero. Compañera del micrófono. Perdón.
Para dar continuidad a las conclusiones, la primera pregunta, ¿cómo se expresa la autonomía en nuestra alma mater? Entonces, considero que la autonomía es de vital importancia en mi desarrollo, desempeñando desempeñando un desarrollo educativo y pedagógico en mi quehacer como futura trabajadora social y me permite pensar y tomar decisiones para resolver aquellos conflictos propios del medio o en el contexto donde se va a intervenir. De este modo, puedo comprender que la importancia principal de la autonomía es poder construirse de manera independiente, tanto así que sea muy efectivo en las diferentes tareas o de las diferentes intervenciones que se van a manejar en los contextos sociales. Puedo concluir en este momento frente a esta pregunta que es a la autonomía un instrumento que genera habilidad por parte de modo natural del mismo ser, convirtiendo aquellas herramientas indispensables en mi desarrollo para afrontar la vida de forma un poco más sencilla, racional y entendible. Para la segunda pregunta, ¿cómo expresa su autonomía en este proceso de formación en la Uniclaretiana? Considero que contribuye en la formación de mi quehacer como futura trabajadora social, permitiendo tener una visión un poco más amplia y crítica de mi medio como tal sociocultural. Fortalece también así la integración entre el docente, quien me está brindando en este momento todos sus conocimientos y saberes para construir toda esa formación pedagógica, abordando desde una perspectiva integradora a la construcción e innovaciones a la calidad de vida y desarrollo que pueda aportar a mi sociedad. De este modo también contribuye a la enseñanza para la elaboración de un marco referencial que me permita analizar e interpretar variables que me permitan tener un proceso de pensamiento crítico para desempeñar prácticas óptimas y veraces. Y por último, es importante resaltar que la educación uniclaretiana genera aquellos insumos que contribuyen a la enseñanza como un coayudante a futuros profesionales en trabajo social para realizar cambios en pro del mejoramiento de la calidad de vida en la sociedad. Adelante, compañero. Gracias, compañera. Respecto a mi conclusión acerca de la inquietud que se plantea de cómo se expresa la autonomía en nuestra alma mater, considero que toda ella se expresa desde el carisma de San Antonio María Claret, quien en una de sus frases más conocidas expresaba: mi espíritu es para todo el mundo. En consecuencia, para ofrecerse uno a transformar el mundo, pienso que debe darse en primera instancia una transformación desde lo personal. Esto potencializando o refinando a lo que coloquialmente llamamos los autos. Son ellos la autogestión, la autodeterminación, la autorregulación y la que nos convocó en esta instancia, que es la autonomía, como esa capacidad de hacer las cosas por uno mismo, pero no solo. Es decir, teniendo como premisa sí el bienestar individual para generar a nivel global un bienestar mayor que sea perdurable y a su vez replicable. Así las cosas, nuestra entrañable alma mater da cuentas todos los días de un proceso que se va fortaleciendo y va avante conforme los cambios que se van generando, sobre todo con respecto a la oferta educativa de otras instituciones a nivel nacional e internacional, suscribiéndose, claro está, con los lineamientos de la nación, como se mencionaba, pero fuertemente vinculada con su libertad de pensamiento y esa búsqueda de la verdad. Eventos que para mí, como estudiante, dan cuenta de un nivel de autonomía superior
y del interés de nuestra alma mater por el fomento de valores tales como la democracia y por qué no el pluralismo, y con pilares tan fundamentales como el valor de la familia, el respeto por la sociedad, la justicia y sobre todo la solidaridad. Al respecto de cómo expreso la autonomía en este proceso de formación en la Uniclaretiana, puedo decir que la premisa vital de este proceso son mis hijos y lo es mi hogar, lo es mi trabajo esforzado y el rigor académico que me impongo y el que exige el momento actual de la sociedad. Una sociedad caracterizada por profesionales carentes de humanidad y de ética. Por tanto, mi meta es hacer un contrapeso a ese abanico de males sociales que se presentan cotidianamente, realizando praxis o involucrándome en praxis que integren al otro como un ser genuino y haciendo observancia de sus necesidades. Pero, como lo manifesté en la cuestión anterior, la tarea empieza por mí, para ofrecer lo mejor a los demás. En ello, justamente hace hincapié la filosofía de la uniclaretiana, que se encuentra en constante búsqueda del conocimiento para no imponerlo en otros grupos humanos, así como lo reza la primera estrofa de nuestro himno, em, sino en causar esa verdad y esas necesidades de los pueblos, ellos que han sido minimizados por las razones históricas que todos bien conocemos y que han degradado a estos grupos humanos al margen social. A continuación, las referencias que tomamos para la presente actividad. Dos referencias. La primera, Cami Constance, la autonomía como finalidad de la educación, implicaciones de la teoría de Piaget, Universidad de Illinois, Chicago, consultado el 5 de junio del 2022, y su respectiva URL. La siguiente, Zambrano, 2009, Aprendizajes y Pedagogía de Philip Mayriou, Facultad de Ciencias Humanas, número 13, Praxis Educativa, página 1024 y su respectiva URL. Cierro esta actividad citando una frase de Jean Piaget, donde dice que el principal objetivo de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no solamente repetir lo que otras generaciones hicieron. Muchas gracias, profesora. Gracias, profesora, por su tiempo.